El proceso de poblamiento del Guainía, según relata el profesor Pablo Numpaqué en su blog de Pueblos Indígenas del Guainía, se remonta atrás unos 5.000 años aproximadamente, cuando del Mato Grosso brasileño emergió la primera oleada migratoria de individuos de la familia Arawak, denominados Proto-Arawak, con rumbo a las Antillas, siguiendo la ruta del Orinoco. En el primer milenio de nuestra era, grupos hortícolas de esta misma familia se residenciaron en buena parte de Colombia y Venezuela y se dedicaron al cultivo de la yuca amarga, la cacería y la pesca. El pueblo curripaco se residenció en las proximidades de la serranía de Naquén, la que fue considerada desde entonces un sitio sagrado, morada de sus dioses, y cuya herencia agrícola se tradujo en la diversificación y difusión de cultivos como la yuca, la piña y el lulo. Los constantes conflictos por territorio, recursos naturales y poder entre los diversos grupos indígenas propiciaron su aislamiento territorial, determinado por el curso de los ríos. De esta manera, la familia Puinave se asentó en las márgenes del río Inírida, los Piapocos, Icuanis y demás grupos en las márgenes de otros ríos como el Guaviare, Atabapo y sus afluentes. En la década de los 60, el Guainía fue segregado de la Comisaría Especial del Vaupés y se convirtió en la Comisaría del Guainía, y en 1965 en departamento. El corregimiento de San Felipe se constituyó en la primera capital de la Comisaría del Guainía, pero tiempo después, en el sitio Las Brujas, se instaló la capital. Fue bautizada como Puerto Bando y en 1974 elevada a la categoría de municipio con el nombre actual de Inírida. Con estos antecedentes históricos nos adentramos en los ríos y selvas del Guainía para escuchar las voces de sus habitantes milenarios y de los forasteros sobrevivientes que llegaron en busca de riquezas y fundaron las poblaciones modernas siguiendo la ruta de los conquistadores españoles, holandeses y portugueses. Este es el Guainía indígena que sobrevive entre la colonización y la evangelización. Francisco Acosta es un líder indígena que, como todos sus coterráneos, perdió su nombre aborigen. Adoptaron apellidos de sus conquistadores y olvidaron para siempre el de sus etnias. Fue condecorado por el presidente Juan Manuel Santos por ser el primer fundador de Inírida, junto con los colonizadores Alejandro Caicedo Palmeño, que llegó desde el Putumayo, y Noín Fajardo, procedente de Sandoná, en Nariño. Francisco Acosta. Don Francisco, ¿usted fundó Guainía hace cuánto? Antes de cuando llegó la comisaría, Hernán Río González. Antes la comisaría llegó aquí a 65, años 65. Ajá. Antes ya teníamos nosotros por ahí 5 años. ¿Usted de dónde es? De aquí Guainía. Sí. Al final mi papá es Curripaco, al final mi mamá es Puinave. En esa época todo esto era selva, solo selva. Todo selva hasta el puerto. Virgen, todo por aquí, por abría, ya usted miraba paujiles y jepahuacuyuya y todos los animales se veían. Aquí no había ni blanco siquiera, no había nada, absolutamente nada. Nosotros tenemos, para poder pescar sardinitas, había una mata como piña, uno saca eso, uno puede torcer para poder pescar. En esa época, ¿ustedes no hablaban español? Nada, porque al final mi papá es el recogido por ahí los blancos, lo criaron para San Martín, por ahí en Villao y eso toda parte. Entonces ya él sabía ya. Pero muy poco. Muy poco. Ah. Y en esa época todavía los indígenas conservaban sus tradiciones, su vestuario, el guayuco. Varios. Ajá. Eso tenían todo, mejor dicho. Todo por aquí, por ahí por Guainía, aquí Viniria, todo así como dijo, usted puro guayuco. ¿Sí? ¿Ha cambiado mucho desde esa época, desde hace 50 años a hoy? Bueno, a años 65, cuando llegó ya la comisaría aquí, Hernán Río González, ya poco ya se cambió en esa época, sí. Ahora ya, vea cómo va a estar el pueblo ahorita.
Comenzaron a llegar los blancos a colonizar, a evangelizar. Evangelizar, y hablar y todo, mejor dicho. Pero se acabaron muchas costumbres de ustedes. Bueno, ya se acabó, mejor dicho, mucho tiempo. ¿Y usted cree que fue bueno que llegaran aquí lo que ustedes llaman los hombres blancos? ¿Fue bueno o no? No, mi abuelo se llamaba Capitán Sapo, se llamaba, ese capitán. Bueno, por eso se llamaba, este punto se llamaba de la bruja. Sí, sí. Mi nombre es Alejandro Caicedo Palmiño, de Mocoa, Putumayo. ¿Cuánto hace, don Alejandro, que usted llegó aquí al Guainía? Nosotros salimos con los primeros que veníamos a Guainía el 1 de enero de 1965. ¿Y a qué llegó usted aquí? Nosotros veníamos con el señor comisario Hernán Ríos González, el cual yo he sido comisario del Putumayo, me parece que por 2 veces, y lo nombraron acá. Esto en el 1963, esto era Baupés. Lo cedieron y le colocaron para el Guainía. En el 64, más o menos, en la intervención de noviembre, nombraron al señor comisario Hernán Ríos González para acá, para el Guainía. ¿Cuál es su nombre? Carlos Eduardo Fajardo. Carlos Eduardo, hijo de uno de los fundadores del Guainía. ¿Quién trajo el evangelio aquí a Guainía? En una época, mucho tiempo atrás, vino aquí una norteamericana llamada Sofía Müller, ¿cierto? Sofía Müller. Señor. Que ella fue casi la promotora de imponer el evangelio a los indígenas por medio de sus enseñanzas. Ellos fueron tomando fuerzas y cambiaron muchas tradiciones autóctonas de sus creencias y impuso ya el nuevo evangelio. Y de una u otra manera ella se internó en estas selvas del Guainía durante muchos años, visitó muchas comunidades indígenas e hizo también transformar la Biblia del castellano a todas las lenguas indígenas que existen en el territorio del Guainía. De eso pues ella cogió mucha fuerza en cuestiones de evangelización y debido a la fuerza que ella tuvo con el evangelio se vinieron y se presentaron diferentes cambios políticos, diferentes cambios socioeconómicos para ellos, para lo que son los pueblos indígenas. ¿Pero qué cambios hubo? ¿En qué los transformó aparte de la religión, de la evangelización? Ya hubo intercambios del comercio, ya ellos intercambiaron sus productos naturales de su región con ya cuestiones ya que ella traía, sí, del interior del país, y entonces ellos ya fueron cogiendo como esa confianza. Ya les hizo conocer lo que es la plata, el dinero, que no lo conocían, y de ahí se fue transformando todo un sistema de cambio en la vida social de los pueblos indígenas. Pero también cambió mucho la cultura. Obviamente, pues el cambio de la cultura también hizo eco en los pueblos indígenas debido a incluso también a la llegada de los fundadores que llegaron del interior del país. Ella también hizo parte también de esos cambios. Transformó su lengua, transformó sus tradiciones como bailes, cantos, transformó incluso el vestuario. Ya los indígenas empezaron a vestirse como los blancos. Obviamente, aunque todavía existen todavía esas raíces ancestrales en el departamento del Guainía, pero sí hubo un cambio siempre brusco en el cambio sociopolítico y económico de los pueblos indígenas. Pero ¿quién era Sofía Müller, la mujer que Carlos Eduardo Fajardo, hijo de uno de los fundadores del Guainía, menciona como una de las impulsoras de la evangelización y la transformación de la vida indígena? El profesor Pablo Numpaqué, en su blog de Pueblos Indígenas del Guainía, afirma que fue representante de la organización Misiones Nuevas Tribus. A partir de 1943 comenzó el proceso de evangelización.
Esta misionera en 4 décadas logró confirmar al Guainía como el departamento evangélico de Colombia por excelencia. Ella aprendió la lengua de los nativos y les impregnó símbolos escritos para traducir la Biblia en sus respectivos idiomas. El Nuevo Testamento se tradujo en Curripaco, Puinabe, Peapoco, Sicuani, Cubeo y otras lenguas. La huella de Sofía Müller perdura en la vida de la gran mayoría de las etnias del Guainía. Sin lugar a dudas transformó muchas de sus costumbres y acabó con otras. Hablando con los aborígenes se puede constatar que lo que era natural, como la desnudez, sus danzas, sus cantos, la adoración de la luna y el sol, las estrellas y los dioses de la naturaleza, se convirtió en pecado, una palabra que su cultura desconocía. Manuel Francisco Gutiérrez. Don Manuel, usted dice que usted estaba muy pequeñito cuando llegó cuando aquí. Yo, 8 años llegó señorita Sofía, que nadie sabe castellano, nadie. Solamente ella, primeramente como que 3 años estaba para venir estudiando y lengua Curripaco, para ir a enseñar primero la palabra de Dios, y sana, Brasil. Él lo traje para acá. ¿Usted es Curripaco? Yo soy Curripaco, sí, yo aprendí con ella. Y ella escribió, y mandó escribir nosotros con ese hoja, lo que son de sabanero, porque tiempo ahí no hay papeles, difícil para conseguir, no hay nada, no hay riqueza, ni Brasil, ni Colombia, ni Venezuela, pobre, no tiene nada, solamente tiempo, nosotros trabajamos caucho, baupé, cauchería, ¿sí? Ella llegó también, ahí lo enseñaron, ¿cómo? Ella enseñaron A, E, I, O, D, D. Nadie sabe eso, nadie sabe. Empezó a enseñarles las vocales. Vocales, sí, señor. Empezó a enseñarles a leer. Leer, sí. Lo que son viejos ya saben más rápido, pero nosotros, y jovencitos pequeños, no sabemos. Poco a poco lo está enseñando, pero sí lo está enseñando bien. Sí. ¿Usted cuántos años tiene? Yo tengo 74 años ya. Ahorita mismo, 74 años, sí. Y ahí entonces empezó usted a aprender el español con la señora. Sí, señor, yo aprendí español con señorita Sofía. Que gracias a Dios lo mandé a esa señorita, una mujer virgencita, nunca conocí a hombre, dice ella, hasta murió ella. Porque la palabra, Dios dice, lo manda ella, un discípulo, ¿verdad? Lo enseña pobre, sí. Pero antes de que ella les enseñara el español y antes de que les enseñara la religión, ¿qué religión practicaba usted? ¿Cuál era su Dios? Nada, no tiene nada. Porque aquí hay, sí, anteriormente hay cura, ¿verdad? Pero él no anda enseñando, solamente ciudadano, así como está aquí. Los sacerdotes católicos. Sí, católicos, sacerdotes, es lo que está enseñando a la gente, pero es ciudad, pero para comunidad nada. O sea que las creencias de ustedes era la naturaleza, la madre tierra. Sí, señor, sí era. Nuestros abuelos tenían Dios de ellos, como dice Yapericolí, pero no son eso según, sí, pero es Satanás. Sí, lo que maneja esa tierra, ¿verdad? Sí, eso es lo que nosotros enseñamos. Después lo que trajimos la palabra, ahí sí conocemos a dónde estaba ese Dios. Lo que hizo esta tierra, lo que hizo Sion, lo que hizo nosotros personas, a poder dejar hablar, lengua, comer, pescar, todo. Ahí conocemos Él, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasó con esas tradiciones, con las danzas, con los cantos indígenas que se perdieron? Sí, ella, porque la palabra dijo... Mira, ahí dijo la palabra, porque danza, todo eso es del mundo, ¿verdad? De Satanás, viene de Satanás. O sea, las danzas, los ritos, lo que ustedes hacían, viene de Satanás. De Satanás, sí, señor, Satanás. ¿Y quién les dice eso? ¿Ah? ¿Quién les dijo eso? La palabra de Dios dice así, sí. Ahí nosotros miramos, sí, verdad. No es de persona, Dios. Usted entonces lo evangelizan, usted ya no volvió a bailar, a danzar. ¿Ya empezó a vestirse normalmente como los blancos? Sí, mira, nosotros cuando recibimos bautismo, casamiento, todo eso, entonces la palabra dice, no haga más eso, cosas. Si usted vuelve a hacer, va a pasar al infierno que se llama infierno. ¿Si hace qué? Y bailar, sí, no puedes hacer baile, sigue con este camino. La gente lo que ama al mundo va a buscar Satanás, pero como hay 2 personas, Satanás, Dios, sí, lo que maneja este mundo, ¿verdad? Las enseñanzas de la misionera Sofía Müller cambiaron el estilo de vida de los nativos en todos los sentidos. Los hizo obedientes, moralistas, temerosos del infierno, que no ingirieran licor, bailaran ni fumaran. Su injerencia en la parte ritual amputó gran parte de las costumbres mágico-religiosas del estilo de la época de la colonia colombiana. Ciertamente en ambos momentos se consideró el ritual indígena como malsano, orientado a la magia negra, con soporte satánico, animista y alejado de todo orden moral, resalta el profesor Numpaqué.
Buenos días, ¿cómo está? Bien, ¿Cuál es su nombre? Joana, Joana, ¿cuántos años tiene? tengo 5 años, ¿Con quién vino aquí a Puerto Inírida? con mi cuñado. ¿Este es su bebé? Sí, señor. ¿Cuánto tiene? Tiene 3 semanas, Recién nacido. recién nacido. ¿De qué comunidad vienen? Yuri, ¿A cuánto queda de acá? 4 horas En bote. en voladora. ¿Es muy difícil la vida para las mujeres en las comunidades? Sí, pero no tanto, porque nosotros vivimos nomás así a nuestro propio trabajo, ¿sí me entiende? Cuando trabajamos y cuando queremos estar en la casa, pues estamos en la casa. ¿Y de qué viven? ¿Cuál es el trabajo? Mañoco más que todo. Y los hombres pescan para vender. ¿Y el mañoco es lo que ustedes hacen de la yuca? Sí, señor. Nosotros vivimos más que todo de eso, del mañoco. ¿Y qué más hacen las mujeres en la comunidad? Pues nos dedicamos al cunuco y a las siembras de cultivo para poder sostener a nuestros hijos. Sembramos. ¿Y eso vienen a venderlo acá? Sí, señor. Lo vendemos. Venimos a vender y la otra parte lo consumimos. ¿Todavía se conservan las tradiciones, las costumbres en las comunidades? Usted que es una persona joven, ¿todavía conserva eso o lo ha ido perdiendo? No, todavía lo conservamos, claro, que es lo más importante. ¿Y usted le enseña a sus hijos? Sí, señor, porque eso también creo que depende de uno como papá, ¿cierto? O como mamá, depende de uno porque uno tiene que enseñarle a los niños a conservar la cultura y las costumbres como indígenas, ¿no? ¿Usted espera que su bebé no pierda esas tradiciones? Sí, claro, sí, señor, yo espero que no lo pierda. ¿Y usted le habla todavía en la lengua materna, en la lengua Sí, señor. de la comunidad? Sí, sí, señor. Más que el español. Más que el español. Por ejemplo, este habla y él es mi hijo, también es ¿Cómo mi se hijo. llama? Johan. Johan. Johan, Mayata y Humanay. Hola. Hola, ¿Cuántos años tienes tú? 5. ¿Tú sabes hablar la lengua materna? Nadie. ¿Qué es eso? Sí. ¿Sabe algún canto él? En idioma sí no, pero en castellano Sí. sí. Maabuman, los pollitos maabuman. El país dice, pío, 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 no tiene hambre, no tiene vicio, la gallina porca. ¿Pero en la lengua materna le han enseñado algún canto? Sí, pero en canciones evangélicas. ¿En la lengua? Ajá, en la lengua. ¿Y él las canta? Sí, pero ese niño no sabe hablar bien todavía. A ver, Johan. Johan, venga. Vieruge de Magabujan, vieruge. Él canta canciones cristianas en Puinave. ¿Y por qué no en español? También en español, porque como la señorita Sofía Müller, ella tradució en Puinave y en castellano. Entonces él sabe cantar así en Puinave y en castellano. Pero las canciones evangélicas. Ajá, evangélicas. Pero canciones de la tradición de la comunidad, canciones de la tierra, no las sabe, no las canta. Sí, yo la he enseñado todavía, pero él casi no la sabe todavía. Pero él canta con uno, pero así solito él no puede todavía. Pero tiene más las canciones evangélicas. Sí, sí, eso sí, porque como él cada domingo él mantiene cantando con los niños en la escuela dominical, por eso es que él sabe eso. Pero eso significa que lamentablemente la religión, la evangelización de los blancos se impuso sobre ustedes, es Sí, decir, sí, eso es verdad, sí. cambiaron sus costumbres. Sí, en esa parte sí algunas hemos perdido por eso, por la religión, porque en algunas partes, más que todo sobre los bailes y eso ya no lo utilizamos mucho, porque ya nosotros nos dedicamos a la religión y nos prohíben, mejor dicho, ¿Qué les prohíben? el baile y algunos cantos también. ¿Quién se los Porque prohíbe? Antes mi abuela Fina dice que ellos cantaban así en idiomas de ellos, así como
como canciones así románticas que le cantan a los hombres y le cantan a las mujeres. Antes ellos eran así, pero después ellos ya no le enseñaron más a los hijos. Y eso fue lo que perdimos. ¿Y quién les prohibió a ustedes que canten en la lengua materna, en la lengua de ustedes? No, la religión, por la religión más que todo, nosotros ya no practicamos eso. Ellos ya no practicaron eso. ¿Y qué pasó con el amor que ustedes tenían por la naturaleza, que le cantaban al dios sol, al dios del agua, al dios de la tierra? ¿Qué pasó con esos dioses? Ah, sí, eso sí ya no, porque la religión ya prohíbe esas cosas, porque ya el Señor, más que todo nosotros le servimos ya al Señor Dios y entonces ya nos prohíbe tener otros dioses ajenos. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Robinson Martínez Pará. Robinson, ¿cuántos años tiene? 23. ¿Usted acaba de llegar de dónde? De Yoricaño, Bocón. ¿Es una comunidad? Sí, señor. ¿A cuánto queda aquí de Puerto Inírida? 3 horas. ¿Y qué traje? Boca Chico. ¿Para vender? Para vender. ¿Y le va bien? Sí, señor. Usted es muy joven. Sí, yo soy joven. ¿Qué música le gusta? Me gusta la música cristiana y gracias a Dios que yo también soy uno de ellos, de los cristianos. ¿Y por qué la música cristiana? Porque así son nuestros padres anteriores, son creyentes, creían por Dios, porque hizo los cielos y la tierra. ¿Y la música de su tribu? ¿Cómo? ¿La música de su comunidad qué pasó? No, está funcionando todavía, ahí estamos. Con la injerencia de los colonos y la presencia durante 40 años de la señorita Müller, como dice en su blog el profesor Numpaqué, y como lo comprobamos hablando con los indígenas y recogiendo sus testimonios, los nativos fueron consolidando un sentimiento de vergüenza y repudio por su historia y fueron desapareciendo las festividades como el Dabacurí, los bailes cosmogónicos y las parrandas con licor, además de los relatos míticos, el uso de sustancias psicotrópicas, la música, los dioses del trueno y del fuego y otros soportes ancestrales. El diablo llevaría al infierno a quienes participaran en estas actividades inmorales, incluyendo a los que acudieran a los médicos tradicionales. Edgar Morales Angarita. Cuando usted llegó aquí al Guainí, a Puerto Inírida, ¿qué era aquí? Aquí eran como 10 casitas. 10 casitas nomás. ¿Y se llamaba ya Puerto Inírida? Se llamaba Puerto Bando. En esa época se llamaba Puerto Bando. Y ahí se le nombró Puerto Brujas. Y de ahí sí ya vino por un comisario que vino, entonces ya le hicieron el nombramiento de Puerto Inírida Guainía. Porque Puerto Inírida no iba a ser aquí, iba a ser abajo donde hoy en día es nominado el Coco. Bueno, Guainí apenas va a cumplir 50 años como departamento, es decir, que usted casi toda la vida ha vivido lo que... No, sí, toda la vida yo he vivido acá. Desde que se llamó Guainía. Desde que se llamó Guainía, sí, la pasaba acá, un pueblo muy rico, muy chévere, un remanso lleno de paz, muy tranquilo, por acá. En esa época, cuando usted llega, esto era un caserío, ¿cómo era? Esto era un caserío, por este lado, por la calle en la cual estamos, habían como unas 10 casitas. El barrio más lleno de población era allí la zona indígena, que era ahí ya, pues ahí nominaba ya Curripaco, Puinave, Cubeo y otras razas más. ¿Había pocos colonos? Muy pocos, en ese tiempo había muy poco colón, sí. ¿Puro indígena? Puro indígena, la mayoría era prácticamente indígena. ¿Y cómo era la naturaleza acá? ¿Cómo eran me imagino que eso era pura selva. Pues esto era una selva muy bonita, se encontraba de toda clase de comida, cacería, pescado. Y a la medida que ha ido llegando la gente, pues bueno, ya esto se ha agrandado, ya hoy en día pues ya es prácticamente una ciudad. En esa época me imagino toda la clase de fauna que había aquí, de pesca. Eso sí era maravilloso porque usted los pajuiles los mataba desde la canoa, los picures prácticamente llegaban a la casa, la lapa, el venado, el cajuche, la danta,
la guacamaya, eso era una cantidad de animales de fauna muy linda, muy hermosa. Y animales salvajes también, tigres, tigrillos, panteras. Sí, no, eso sí había que andar con cuidado porque esos bichos a veces rasguñaban feo. Me imagino que hasta cocodrilos debía haber en esa época por acá en el río. Sí, aquí hubo cocodrilos y también allí en las bocas del Guaviare también hubo manatí, pescado llamado manatí, ¿no? Y entonces pues eso se acabó, eso eran como unas 2 parejitas y la mataron. Me imagino que usted alcanzó a conocer en esa época a los indígenas que todavía usaban el guayuco, sus vestidos tradicionales, no vestían como el hombre blanco. Sí, en ese tiempo todavía se vestía al estilo indígena, anécdota de ellos. Ya también en las fiestas que ellos hacían se miraba más todavía la anécdota indígena. La tradición de ellos, la cultura, los cantos, la danza. Correcto, eso era muy, hasta yo me metía en ese cuento. Y era hasta bonito, muy bonito. Y hoy en día pues yo también convivo con ellos, con los indígenas. ¿Cómo ha sido ese cambio de hace 48 años que usted llegó aquí con los indígenas? ¿Han sido evangelizados? ¿Se están perdiendo las tradiciones? ¿Se visten como el hombre blanco? Sí, eso sí se ha ido perdiendo la tradición indígena porque ya ellos están civilizados, algunos son profesores, otros son enfermeros, otros son ya secretarios y algunos han cogido unas profesiones más altas. Pues sí, ya la tradición indígena se ha venido desapareciendo. Vemos que los colonos, ustedes los que llegaron, fueron los que abrieron el comercio, los que empezaron a poner los negocios, los que empezaron a tener los mejores puestos. El indígena se fue relegando. Comenzaron a llegar prácticamente los blancos, porque yo la verdad es que yo me nomino hoy en día como indígena, tanto tiempo con los indígenas me nomino indígena. Ya fueron llegando también los ecuatorianos, que son los que están invadiendo prácticamente aquí el Guainía. ¿Los ecuatorianos? Los ecuatorianos, sí señor, son los que están invadiendo el Guainía y me gustaría que pronto se tomara una medida en este caso, porque es que la verdad es que pues nos están sacando antes a nosotros, los ecuatorianos. Lo que uno ve aquí en el Guainía y en Puerto Inírida, todo se hizo desde afuera, la gente llegó desde distintos lugares, los venezolanos los tenemos aquí cerca y ahora usted dice, vienen también hasta los indígenas ecuatorianos a hacer su comercio y a vivir aquí. Sí, ellos ya prácticamente están radicados acá, ya han comprado prácticamente propiedades. Y pues nosotros pues nos han venido aislando porque nosotros los colonos, los antiguos de esta parte, los comerciantes antiguos de esto, pues ya esos comercios se han venido yendo a pique porque ya los ecuatorianos han terminado prácticamente con el comercio de los blancos colombianos. ¿Cómo ha sido esa relación con Venezuela, usted que la vivió en esas épocas en las que llegaba aquí la gasolina, productos de Venezuela y que ahora pues esto está prohibido y se ha restringido? Bueno, en un tiempo la relación con Venezuela fue muy buena, en los tiempos de hace unos 10 años para atrás las relaciones en Venezuela fueron muy buenas. Con el señor presidente Chávez también las relaciones comenzaron muy buenas. Hubo algunas restricciones, pero ahora sí ya con el presidente Maduro, sí la verdad es que nosotros en la frontera estamos sufriendo mucho. Ustedes, usted ha vivido tanto tiempo acá, ¿cuánto hace que usted no va a Bogotá o a una gran ciudad o a Cali o a Medellín? No, la verdad es que yo pues a Bogotá pues he ido muy poco, a Villavicencio, es mi tierra natal y pues yo salgo cada año, cada 2 años. ¿Cómo ve usted esa Bogotá, esas ciudades del interior aquí, al Guainí, al Puerto Inírida? ¿Están abandonados, se sienten alejados? ¿Esta es otra Colombia? Sí, nosotros prácticamente aquí estamos muy aislados porque esta es prácticamente una isla, aquí no tenemos vía terrestre, tenemos vía aérea, vía acuática en las cuales pues el comercio es caro y todo lo que se trae es caro y pues nosotros ojalá hubiera un gobierno que de pronto pensara en ponerle vía terrestre al Guainía. ¿Sí? ¿Qué otros problemas tienen, qué otras necesidades tiene aquí el Guainía que ven ustedes que no tienen acceso a lo que pueden tener los colombianos de la otra parte, de la otra Colombia? Nosotros aquí la problemática que usted me acaba de preguntar es que ojalá pues aquí se pusieran fábricas, microempresas, donde hubiera empleo, bastante empleo, porque la verdad es que aquí hay un desempleo muy alto, donde prácticamente ya pues hay gente que le ha tocado dedicarse a robar, otros a hacer el contrabando y otras cosas. ¿Usted cuando llegó aquí a qué se dedicó? Yo fui motorista, navegación, toda mi vida he sido navegante. ¿Y ahora? Ahora tengo mi motocarro, en él me desempeño, ahí me gano la comida para mis hijos y mi esposa y bien, vivo bien. Llevando y trayendo gente, llevando mercados. Sí, llevando mercados, trayendo gente, así, lo que me manden a hacer, menos cosas ilícitas.
Aquí estamos muy cerca de la frontera, se supone que la gasolina en Venezuela es muy barata y que aquí debería ser barata y que aquí la traían de contrabando, pero para ustedes los transportadores veo que la queja es que la gasolina es demasiado cara. Sí, la gasolina aquí es demasiado cara, pero la verdad es que yo consumo la gasolina nacional. Yo casi no consumo gasolina de contrabando porque sería darle un espadazo a mi país. Pese a las dificultades que tienen ustedes, a que viven prácticamente aislados de esa otra Colombia, ¿usted prefiere vivir acá? Sí, para mí sí, porque este es un pueblo lindo, hermoso, lleno de paz, lleno de tranquilidad. Aquí nos conocemos todos, aquí nos recochamos, nos hablamos, hay un respeto mutuo. ¿Ya se va usted con su moto? Sí, señor, yo ya me voy a trabajar. Tengo aquí al cliente subido, ya me toca, es mi patrón, despacharlo para el río, porque de pronto se me pone a vagar mucho acá. Bueno, y veo que usted tiene aquí en su moto, en su mototaxi, es un equipo de sonido. Sí, ese es mi hobby para mi trabajo. ¿Y se va usted contento? Sí, yo trabajo contento. Cuando no tengo la música, trabajo un poco triste. Bueno, pues que siga contento y que siga trabajando y que ojalá pues le siga yendo bien aquí en el Guainía. Aquí me imagino que morirá. Sí, yo creo que sí. Y un saludo muy especial para Bogotá, para el señor presidente, los señores ministros, señores senadores y todo el rango de la mesa directiva de Colombia, de que miren acá a Puerto Iniria, Guainía, que nos mira a nosotros. Nosotros aquí queremos hablar con ellos. Bueno, buen trabajo y buen día. Amén. ¿Crees que lo nuestro tiene remedio? Dame a saber. Dar toda mi vida, a cambio de nada ya me cansé. Aunque a través de algunos programas del Ministerio de Cultura y de organizaciones no gubernamentales se hacen esfuerzos por recuperar parte de las tradiciones de las etnias del Guainía y de otras regiones, la tarea no parece fácil. La dominación, influencia y culturización del hombre blanco y el arraigo de las comunidades indígenas a las costumbres occidentales parece no tener reversa. Sus rituales y ceremonias ancestrales, danzas, cantos, música antigua, bastón de ritmo, el yapurutu, sus trajes y sus cultos, ahora son piezas de museo y de mostrar a los turistas. Solo queda la muestra de lo que fue una civilización. El Guainía indígena que sobrevive entre la colonización y la evangelización.